las causas de justificación, ¿qué serían? Serían las normas permisivas, es decir, las normas que permiten realizar conductas típicas en situaciones concretas. ¿Cuáles serían las situaciones concretas? Situaciones de necesidad. Hay situaciones en las que es necesario realizar acciones típicas. Ahora vamos a ver algunas causas de justificación, como la legítima defensa y el estado de necesidad, que son las básicas, que nos muestran situaciones en las cuales existe una necesidad de realizar una conducta típica. Con lo cual, la conducta típica nos muestra la violación a la ley penal, mientras que la conducta antijurídica nos muestra la violación de la conducta típica con el resto del derecho. ¿Por qué decimos con el resto del derecho? No con el derecho penal solamente, sino con todo el derecho, con todo el orden jurídico. Porque esas normas permisivas, esas causas de justificación, pueden estar previstas en otras ramas del derecho, pueden estar previstas no solamente en el Código Penal argentino, como están la legítima defensa y el estado de necesidad, sino también en otras normas. Por ejemplo, el Código Penal habla de ejercicio de un derecho, ¿no? Pero el ejercicio de ese derecho que se puede ejercer para violar una norma permitida, una norma prohibitiva, para realizar una conducta típica, ese derecho puede estar contemplado en la ley civil, en la ley laboral, en la ley administrativa, es decir, en una norma perteneciente a otra rama del derecho distinta a la penal. Por ejemplo, en derecho civil existe el derecho de retención. Hay un delito penal que se llama el delito de retención indebida o apropiación indebida, según el cual si una persona presta a otra un objeto, una cosa, y la otra, intimada para que se la devuelvan, no devuelve la cosa a su debido tiempo, cometería el delito de apropiación indebida. Se apropia indebidamente de una cosa que tiene que devolver, que recibió por un título que produce obligación de entregar o devolver. Sin embargo, en algún caso, alguien puede quedarse con una cosa ajena, a pesar de que tenía la obligación de devolver, porque en la situación concreta tiene derecho a retenerla. Por ejemplo, si una persona lleva una cubierta a una gomería para que le arreglen la cubierta, y cuando va pretende llevársela sin pagar. Le dice, bueno, no, después te traigo la plata. Entonces el gomero le dice, no, yo no te devuelvo tu goma. Hasta que no me pagás, no te la devuelvo. Entonces le retiene la goma. Si alguien lo denuncia por cometer el delito de retención indebida, porque en realidad el gomero está realizando la acción típica de retención indebida o apropiación indebida. Sin embargo, esa conducta típica no es antijurídica, porque está reteniendo indebidamente, está reteniendo una cosa ajena, pero ejerciendo el derecho de retención. ¿Mm? Bueno, salvando autorizaciones que están contenidas en otras ramas del derecho, nosotros nos vamos a centrar en las más conocidas que están previstas en el Código Penal. Pero antes entonces, repasemos, el fundamento de las causas de justificación es la necesidad de realizar una conducta típica. Hay otra cuestión que es importante ir teniendo en cuenta, y es que cuando exista una situación permisiva, ¿no? Por ejemplo, legítima defensa o estado de necesidad, es importante tener en cuenta si para que justifique la realización de una conducta típica, es decir, para excluir la antijuridicidad, para que realmente sea una situación permitida,
La causa de justificación se discute si necesita una voluntad por parte de la persona que la invoca, ¿no? Si existen elementos subjetivos de la causa de justificación o si la causa de justificación justifica ya por la presencia de los elementos objetivos. Entonces, pensemos en un ejemplo que se va a entender mejor cuando veamos las causas de justificación en particular. Pero provisoriamente pensemos, si una persona se defiende legítimamente, sin saber que se está defendiendo legítimamente, va a matar a otro porque lo quiere matar simplemente, demostrando una mala voluntad, ¿no es cierto? Agarra un arma y le pega un tiro a otra persona con voluntad homicida, con dolo homicida, lo hace y sin embargo, después de haber matado a la víctima, después de haberse comprobado que realizó una conducta típica de homicidio doloso, se comprueba que esa persona estaba por matar a su madre. Por ejemplo, quiso matar al padrastro porque sabe que el padrastro le pega de vez en cuando a la madre y un día dice, bueno, no doy más, me enteré que le pegó el otro día, agarra un arma y abre la puerta y le pega un disparo. Pero cuando le pega un disparo, justo en ese momento, él no sabía que el padrastro la estaba por acuchillar a la madre. ¿Se entiende el caso? O sea, él salva a la madre sin saber que la está salvando. Él lo único que quería era matar al padrastro. Pero después se comprueba que mató al padrastro en situación de legítima defensa de la madre sin saber que la estaba defendiendo. Con lo cual, salvó a la madre, pero no tenía voluntad de salvar a la madre. Tenía solamente voluntad de matar al padrastro. Bueno, algunos dicen que desde el punto de vista subjetivista, que si él no tenía la voluntad de obrar en legítima defensa de la madre, no hay legítima defensa. O sea, si no hay voluntad de salvar el bien jurídico en peligro, si no hay voluntad de defensa... Profe, ¿lo puedo interrumpir? Sí, cómo no. Hay compañeros que quieren entrar. Ah, sí, sí. Y Celia estaba manejando, ¿no? Digamos que Celia lo puede hacer entrar, ¿no? No saben ustedes si... Creo que sí, profe, pero no la vemos acá. A ver, le dejo un mensaje. Celia, por favor, acá los chicos me dicen que hay gente que quiere entrar. Si podés, cuando escuches el mensaje, por favor, hacerlos entrar. Gracias. Chau, chau. Bueno, ahí le dejé un mensaje en el celular. Bueno, entonces, algunos entienden que es necesario que haya una voluntad de defensa. ¿Se entiende? Porque si hay una voluntad de defensa, además de defender el bien jurídico en peligro, además de obrar objetivamente de acuerdo con la con la causa de justificación, la persona demostró que tenía voluntad de obrar justificadamente. En el otro caso, cuando esta persona quería matar al padrastro, le metió un tiro, no para salvar a la madre, solo para matar al padrastro, no demostró la voluntad de defensa. Sin embargo, la otra tesis, entre la cual me incluyo, que me parece desde el punto de vista penal una tesis más restrictiva de la punibilidad, pero además me parece a mí que tiene alguna razón que la justifica en relación a la otra. De acuerdo con esta otra tesis, aunque una persona no sepa que defiende a otro, si lo está defendiendo, está realizando la conducta que el derecho quiere que se realice. El derecho no me puede imputar una conducta que es precisamente la misma conducta que el derecho quiere que se realice. Porque en esa situación, en el ejemplo que dimos, estaba en juego la vida de la madre o la vida del padrastro.
Si él no mataba al padrastro, moría la madre. El derecho, en ese sentido, protege más, si tuviera que elegir una de las dos vidas, protege más ¿a quién? A la vida de la madre, que es la agredida por el padrastro, la protege más que la vida del padrastro. Entonces, no parece lógico que quien mata al padrastro, aunque no sabiendo lo que estaba por hacer, pero evitando la muerte de la madre, sea después imputado como autor de un delito de homicidio, ¿no? Bien, por lo tanto, en esta puja, pero yo lo que quiero es que ustedes conozcan que existe esta discusión, ¿no? Puede ser que Zaffaroni considera que no todo sujeto puede justamente conocer todo el derecho y no necesariamente tiene que conocer que lo ampara en una situación de necesidad. Eso es cierto, pero eso lo vamos a ver en la culpabilidad. En la culpabilidad vamos a ver que el derecho, a pesar de que siempre se dijo que se presumía conocido, es una mentira que se puede conocer. Nadie puede conocer todo el derecho. No hay ningún abogado que conozca todo el derecho. Si a mí me empiezan a tomar el Código Penal, hay 10.000 casos que no me acuerdo cómo está redactado, tengo que agarrar el código y repasar. Y eso que me dedico al derecho penal, ¿no? De manera que no es cierto que el derecho penal el derecho en general se puede presumir conocido. Eso es contra la realidad. Pero eso tiene mucho que ver después, cuando discutamos en la culpabilidad, la procedencia del error de derecho, la viabilidad del error de derecho, la excusabilidad. Bueno, acá lo que estamos diciendo es otra cosa. Acá estamos diciendo, cuando alguien realiza una conducta justificada, una conducta permitida, esta conducta está permitida solamente porque se realizan sus elementos objetivos o además hay que tener voluntad de realizar esa conducta permitida. ¿Se entiende cuál es el problema acá? Sí, profesor. Bien. Entonces, de acuerdo con el texto del Código Penal, nosotros podríamos decir que las causas de justificación, o sea, las normas permisivas, son todas ejercicios de un derecho. Son todas ejercicios del derecho a obrar en situaciones de necesidad para salvar el bien jurídico en peligro. Fíjense que el Código Penal, en el artículo 34, dice, no son punibles, en el inciso cuarto, dice, no son punibles el que obrar en cumplimiento de un deber o en legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Cuando alguien ejerce legítimamente un derecho, ese sería el común denominador a las causas de justificación, el ejercicio de un derecho. En realidad, cuando habla del cumplimiento de un deber, está hablando de algo que directamente elimina la tipicidad, porque uno no puede tener el deber de no entrar a una casa, ¿no? El deber de no violar un domicilio, pero a su vez, si uno es policía y tiene que hacer un allanamiento, tiene el deber de entrar a la casa, entonces uno no puede decir que tiene deberes contradictorios. Cuando uno, cumpliendo un deber, viola la norma penal, en definitiva no la viola. Cuando uno, a ver, lo digo de otra forma, cuando alguien cumpliendo un deber realiza la conducta descrita en el Código Penal, no está realizando una conducta típica, porque no pueden haber deberes contradictorios. Zaffaroni dice, profesor, que eso es una causa de atipicidad conglobada. Exactamente. Porque él maneja la teoría de la tipicidad conglobante. Yo prefiero no utilizar la categoría de la tipicidad conglobante, a mí me parece más complicada, pero de todas maneras llegamos a la misma conclusión. El cumplimiento de un deber es una causa de atipicidad. Lo importante es que excluye la tipicidad. El que obra en cumplimiento de un deber, el que en cumplimiento de un deber entra a una casa ajena a hacer un allanamiento, mientras esté cumpliendo el deber, ¿no? No si entra y rompe toda la casa, no tiene derecho a eso. Bueno, el que cumpliendo un deber, porque hay una orden legítima de un juez que le ordena entrar a una casa y secuestrar un objeto, el que obra de esa manera
no realiza la conducta típica de allanamiento ilegal o de violación de domicilio. Porque justamente no tenía otra alternativa que entrar a la casa para cumplir con una orden legal. Al mismo tiempo, cuando se habla de legítima autoridad o cargo, es una forma de ejercicio de un derecho. Si alguien tiene la autoridad de padre y entonces ejerciendo la autoridad como padre realiza una conducta en principio típica, se entiende que ahí se discute, ¿no? Que obra atípicamente o que obra antijurídicamente, siempre y cuando ejerza razonablemente su derecho. O sea, una cosa es decirle al hijo que desapareció, un hijo de 16 años que desapareció todo el día de la casa sin avisar y provocó que tenga que hacer una denuncia, que se mueva toda la justicia buscándolo, y él estaba, qué sé yo, jugando a la figurita con un amigo, y entonces cuando venga le pega un buen reto y lo manda a la cama y le dice te quedás sin comer esta noche. Esa es una cosa. Otra cosa distinta, entonces uno le puede decir, bueno, que comete abandono de personas, qué sé yo, hubo omisión, hubo omisión de auxilio si tiene hambre, lo que fuera, pero otra cosa es que lo muera trompada, esa es otra cosa, no tiene derecho a eso. En otra época, si nosotros viéramos esta clase 100 años atrás, se decía, el padre que le mete una piña al hijo en esa situación, bueno, obraría en legítimo ejercicio de una autoridad. Hoy, por suerte, nos damos cuenta que los conflictos se pueden resolver de otra forma y no a través de la violencia, ¿no? Bueno, también se incluye como causa de justificación, algunos, pero otros no, se discute la obediencia debida. Entonces se dice, el que realiza una conducta típica, pero obedeciendo órdenes en una estructura jerárquica en la cual existen poderes de mando y al mismo tiempo gente que tiene que obedecer esas órdenes, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, ¿no? Las autoridades superiores tienen derecho a ordenar conductas a los inferiores, y los inferiores tienen el deber de obedecer. Pero claro, tienen el deber de obedecer siempre que sean razonables las órdenes, ¿no? No pueden, nos querían hacer creer en relación a la última dictadura militar que los subordinados que mataban, torturaban detenidos, le robaban hijos, violaban mujeres detenidas, etcétera, u hombres detenidos, que obraban en obediencia debida. Y eso no tiene nada que ver con obediencia debida, porque ahí no se realizaba una conducta legítima, una conducta, digamos, razonablemente incluida dentro de esa orden, sino que ahí directamente eran conductas evidentemente ilícitas. Nadie tiene el deber de obedecer órdenes manifiestamente ilícitas. Puede ser que haya alguna orden que uno no tenga por qué conocer, por ejemplo, cuando al policía le dan la orden de hacer un allanamiento, el superior le da la orden de hacer un allanamiento y le da la orden del juez, no tiene por qué suponer que la orden del juez está falsificada, ¿no? Entonces no podría decir, no, porque, qué sé yo, como no me gusta la firma, qué sé yo, no lo hago, y si lo hace en cumplimiento de un deber. Ahí puede invocar, si después se descubre que la orden es falsa, puede invocar cumplimiento de un deber, ¿no? ¿Por qué? Porque la orden tenía apariencia de legalidad. Pero cuando las órdenes son manifiestamente ilegítimas, no estamos dentro del cumplimiento de un deber. Dentro de la obediencia debida, en este caso, perdón. Bueno, hay algunas otras cosas que yo por ahí no quiero prolongar mucho la clase, pero muy apretadamente, si ustedes recuerdan que en la época de la dictadura militar se invocó una ley de obediencia debida, en realidad, si la conocen,
se dan cuenta de que no tenía nada que ver con la ley de obediencia debida, porque lo que decía es que los que estaban acusados de cometer delitos en toda la época de la dictadura militar, se presuponía, sin admitir prueba en contrario, que obraron con error invencible acerca de la ilegitimidad de la orden. O sea, que obraron creyendo que era legítimo todo lo que se decía. Todas las órdenes que les daban, que creían que eran legítimas. Entonces así se salvó a todo el mundo, se pretendió salvar a todo el mundo. Desde la época de Alfonsín fue el dictado de la ley, la aplicaron después en época de Menem, etcétera, después, y recién en la época de Kirchner se declaró la nulidad de esa ley de obediencia debida y no fue aplicada porque la propia Corte de Justicia y el Congreso de la Nación en esa época sostuvieron que era totalmente violatoria de la Constitución porque esa ley impedía el juzgamiento, porque si alguien obró con error acerca de la legitimidad de una orden, eso hay que discutirlo en un juicio. No se puede sostener que todo el mundo obró con error, aunque no hubiera obrado con error, ¿no? Además, era insensato sostener que alguien podría haber obrado creyendo que era legítimo matar o torturar o robar hijos. Bueno, una de las causas de justificación, dijimos, es la legítima defensa. La legítima defensa es una causa que se justifica por el derecho que tiene toda persona a defenderse de una agresión en su contra, que lo coloca en situación de necesidad de salvar sus bienes a través de una defensa que implica la realización de una conducta típica. Se dice que nadie tiene el deber de soportar lo injusto. Ninguna persona está obligada a soportar ataques injustos en su contra. Y si no está obligado a soportarlos, entonces no tiene el deber de escaparse, no tiene el deber de huir, sino que tiene el derecho a quedarse y enfrentarlos, tiene el derecho a quedarse y a defenderse de esos ataques injustos. ¿Cuáles serían los elementos de la legítima defensa? Primero, una agresión. Frente a la agresión, segundo, una defensa. Es decir, tiene que haber un ataque y frente al ataque una defensa. Alguien que agrede y otro que se defiende de la agresión. Y en tercer lugar, el derecho argentino exige la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Es decir, tres elementos: agresión ilegítima, defensa, que es, la ley dice, necesidad racional de impedir o repeler la agresión, y en tercer lugar, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. La legítima defensa está contemplada en el artículo 34, inciso 6 del Código Penal, que dice precisamente: el que obrara en defensa propia de sus derechos, siempre que concurriera en las siguientes circunstancias, no es punible, ¿no? No son punibles los que obraren en defensa de sus derechos, siempre que concurrieran los siguientes elementos: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y C, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Empecemos por la primera: agresión ilegítima. La agresión es un ataque, ¿no? Que sea ilegítimo, agresión ilegítima quiere decir que tiene que ser un ataque sin derecho, un ataque contra el derecho. No tiene que ser necesariamente típico, no tiene que ser una conducta típica, sí tiene que ser una conducta sin derecho a realizarlo. Tiene que ser una conducta humana, agresiva, no necesariamente típica, pero sí antijurídica. Siempre tiene que ser contraria a derecho. Por ejemplo,
una persona va manejando su vehículo en forma claramente imprudente, ¿no? Hasta ahí no es delito. No hay una conducta típica de manejar imprudentemente. Hay una conducta típica de matar a otro a través de un manejo imprudente. Pero el solo hecho de manejar imprudentemente todavía, digamos, no es delito en el Código Penal, a pesar de que muchos lo quieren implementar. Pero bueno, el que maneja un vehículo en forma imprudente, solamente por eso no comete un delito penal, ¿no? Pero imaginemos que el acompañante, el que va con él en el auto, le dice, mirá, pará el auto que yo me bajo, porque yo la verdad que acá nos morimos en cualquier momento. Si querés matarte vos, pero a mí no me mates, ¿no? O sea, pará el auto. Y el conductor no para el auto. El conductor, exigido por el acompañante, no para el auto. Al no parar el auto y seguir manejando, generando un riesgo de muerte incluso contra el acompañante, esa es una agresión ilegítima contra el acompañante. ¿Está bien? Aunque no sea delito, hay una agresión ilegítima contra el acompañante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el acompañante tiene derecho a la legítima defensa contra el que va manejando. Este ejemplo lo tienen en el manual de Zaffaroni. Y entonces podría, por ejemplo, si tiene un arma, apuntar con el arma de fuego y obligarlo a detener el vehículo. Entonces, él comete una acción típica, realiza una acción típica. ¿De qué tipo penal? De coacción. Lo coacciona con armas. Realiza una conducta típica de coacción con armas. ¿Por qué? Porque por medio de una intimidación con arma de fuego, lo obliga a hacer algo que no quiere, lo obliga a parar el vehículo. Claro, pero esa conducta la realiza para defender su vida. Lo realiza para defenderse de una agresión ilegítima en su contra que realiza el chofer. ¿Está claro? Bien, de manera que el que apunta con el dedo realiza una conducta típica de coacciones justificada por legítima defensa. Siempre que se cumplan los demás elementos, ¿no? Hay una agresión ilegítima y él puede defenderse. Ahora, él puede defenderse, pero no de cualquier manera. No le puede pegar un tiro al chofer, al que maneja, ¿no? La defensa, vamos a ver que tiene límites también. Pero lo importante es ver que hay una agresión ilegítima que da derecho a defenderse hasta ahí. Otro caso que da Raúl Zaffaroni en el manual, que me parece bastante claro para marcarlo, es el de un funcionario policial, supongamos, obedeciendo órdenes, tortura a un detenido. El detenido logra pegarle con un fierro en la cabeza y mata al funcionario. Ese sería un caso en los que se muestra que uno se puede defender también contra el ataque de un funcionario, de un representante del Estado, no solamente de particulares. Bien, porque en ese caso, sin derecho, está atacando contra su integridad personal y contra incluso su vida. Esa agresión, entonces, ¿cómo tenía que ser la agresión? Ilegítima, sin derecho. Pero además de ser ilegítima, hay un requisito temporal. ¿Cómo tiene que ser temporalmente la agresión para poder defenderse de esa agresión? Tiene que ser actual o inminente. ¿Qué quiere decir esto? Actual quiere decir que se esté llevando a cabo la agresión al momento en que uno se defiende. Por ejemplo, en el ejemplo que dimos, el que le pega un tiro, abre la puerta y le pega un tiro al padrastro, bueno, llamémosle padrastro, si se quiere, al padrastro, porque en el momento, no importa por qué, pero le pega un tiro en el momento en que el padrastro estaba acuchillando a la mujer.
¿Mm? Entonces, en ese caso, la agresión es una agresión actual. Y una agresión inminente es la que está por venir en cualquier momento. No es cualquiera, no es que podría venir porque se nos ocurre cualquiera, pero en una circunstancia concreta hay razones que indican que en cualquier momento, hay razones objetivas, no solamente conocidas, ¿no? Objetivas que nos indican que en cualquier momento puede producirse la agresión. Profe, 10 minutos se va a cortar. Bueno, si se corta, entonces esperamos a que todos nos reconectemos, ¿no? Imaginemos que el marido le dice a la pareja que si sigue hablando, porque no la banca más, que siga hablando, le va a meter un tiro en la cabeza y tiene un arma en la mano. Bueno, no hace falta que le empiece a pegar el tiro, ¿no? Con esa manifestación ya es suficiente para que la pareja se pueda defender de ese ataque. Hay una agresión, no actual, pero inminente. Digamos que actual, ¿qué hay actual? Una amenaza, te voy a matar, pero es inminente en ese contexto, porque tiene el arma en la mano y en el medio de una discusión. Bien. A ver, podríamos pensar en otro caso. Imaginemos que alguien con el celular tiene filmadas algunas tomas de otra persona comprometidas con la cual podría extorsionarla. Por ejemplo, tiene filmada a una persona cuando está con su amante, ¿no? Y esta persona se entera que el otro subrepticiamente, sin el permiso de él, por supuesto, lo filmó cuando estaba con el amante y sabe que es amigo de la mujer. Y entonces podría en cualquier momento extorsionarlo, porque tiene razones para pensar que esta persona podría extorsionarlo si muestra las fotos a la mujer, ¿no? Bueno, en este caso, la persona que directamente le rompe el celular a esa otra, bueno, cometería una conducta típica